Muchos hablan hoy de la Constitución de 1940 y, por supuesto, nosotros también. Bueno, buenas noches. Vamos a compartir. Hoy, hoy yo creo que a Gabriel le va a gustar. Hola Gabriel, porque voy a leer la carta de César Reinier y entonces pues yo creo que te va a gustar. Yo no la he leído. Yo nada más le hice así, le pasé la mirada por arriba y dije, no, pues esto hay que comentarlo. Y es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a comentar la carta. No sé si ya, déjame saludar acá, si ya la miraron. Acá me aparece como Facebook user, el que me dijo buenas noches. Ese es Héctor. Ese es Héctor. No te veo, Héctor. Me dice Facebook user. No sé por qué. Vamos a compartir. Vamos a compartir a ver si... Déjame correr otra vez el videito de presentación para ganar un poquito de tiempo en lo que se... Déjame ver este video que tengo acá. No vamos a hacer nada, no se preocupe. Cuando yo estaba buscando cosas que tengo aquí guardadas, interesantes, ¿no? A ver si encuentro algo de las cosas que tengo guardadas que gustan, ¿no? Creo que estas. Confío en que los mecanismos que se disparen, los mecanismos de lucha que surjan, pues sean los correctos, ¿no? ¿Dónde están esos carteles apareciendo en toda La Habana? ¿Entiendes? Nosotros los constitucionalistas queremos que aparezcan carteles C40 en los postes. Quisiéramos levantarnos y escuchar de que en toda La Habana con carbón existen las paredes C40. Yo quisiera escuchar eso. Somos todo lo que busca una bola tu imaginación. Es ahora o nunca. Únete a mí. Llevamos 60 años con la misma cantaleta de la unidad. No, lo único que logra la unidad es un proyecto que no sea de nadie. Ni es de Humberto Mondeja, ni es de Ferrer, ni es de Fariña, ni es de las Damas de Blanco, no es de nadie, porque es un pueblo que hizo un proyecto que hizo el pueblo de Cuba. Y ahí están todas las ideas. Feel free, es ahora o nunca. Somos todo lo que buscas. Pon a volar tu imaginación. Somos todo lo vuelvo a repetir. Los que están en Cuba tienen tres opciones. Clandestino C40, que es lo que más les gusta a los cubanos porque son personas de acción. Lo otro es defensores C40, que son personas que se buscan uno. Les aconsejo que se busquen una sola persona y le empiecen a enseñar estos temas que estamos hablando nosotros desde su conocimiento, que usted puede ir mejorando. Y esa persona que se busque a otro cuando esté lista y haga lo mismo. Ese proceso nos va a llevar a tener una masa crítica de defensores de la Constitución del pueblo. Buenas noches. Hoy voy a leer
e ir analizando. Casi siempre corro video y analizo el video, analizo lo que se dice. Esta vez voy a leer y analizar lo que se escribe. Últimamente los constitucionalistas hemos estado un poquito alejados de este mundo de las directas y de las interacciones en videos, pero de a poco vamos volviendo y vamos ocupando nuestro lugar, asegurando nuestro lugar de todo tipo de oportunistas, ¿no?, que aparecen y aprovechan que estamos allá en Twitter haciendo la realpolitik, la política real, y pues nada, no vamos a abandonar la trinchera de Facebook por nada, no para nada. Entonces, sin más preámbulos, les voy a leer un artículo. Este artículo lo voy a leer. Ya, trataré de agrandarlo lo más posible. Acá me cuesta a veces trabajo hacer esto porque no lo puedo correr bien. Tengo que irme allá a la... A ver, ahora invento cómo hacerlo. Ok. Ahí. Bien. Espero que ustedes vean. Yo me voy a trasladar a la página. En este momento yo no estoy viendo el chat. Lo voy a poner para mirarlo en mi teléfono. Y por si acaso me quieren dar algún aviso de algo, pues si oye mal o lo que sea, me lo puede mandar a decir por el Messenger. Gabriel, por favor, si se oye mal me dices. Yo no voy a seguir el chat. Sí lo voy a mirar por el teléfono. Y pues nada, ahí estaré. Vamos a buscar acá el chat del teléfono. Y bueno, cualquier cosa se oye bien, perfecto, está bien, gracias. Estoy mirando el chat en el teléfono, pero me voy a dedicar a leer esto. Esto es un trabajo publicado de este señor César Reinier, el señor que escribió el Soviet caribeño. Primero déjenme decirles algo de lo que yo pienso del Soviet caribeño. César Reinier, ese es el blog de César Reinier. Yo pienso que el Soviet caribeño es un libro por encargo. ¿Qué son los libros por encargo? A ver, no me acuerdo cómo se le llama a este tipo de escritor. No es César el escritor. Este libro lo escribe obviamente otro grupo de personas y lo presenta César. ¿Por qué sale este libro? Este libro sale porque para ese momento, creo que fue el 18, se estaban publicando, estaban agarrando mucha fuerza los libros de Servando González acerca de Fidel Castro, la conspiración y todo. Y estaba también Nelson Machín sacando algunos libros y algún que otro cubano que se dedica a desmistificar a Fidel Castro y a tratar de desentrañar la esencia del caso cubano. Entonces, las personas que quieren ocultar la verdad lo que hacen es escribir un contrasentido, ¿no? O te agarran hechos reales y te empiezan a hacer una narrativa que te crees que es una narrativa y es una interpretación un poquito torcida, no mucho, que se parezca a la verdad. No puedes torcerla mucho, entonces es un estilo que se usa, ¿no? Agarras una verdad y la recuerdas y después sigues contando algo que ya no es verdad, pero que tiene como base esa verdad inicial. Libros por encargos, por ejemplo, que a veces se pueden hacer, como en este caso, para contrarrestar el libro de Servando, los libros de Servando y de Machín, por ejemplo, y que casualmente chocan con nosotros y toda mi narrativa esta que yo comencé contra el mito de Fidel Castro, sin conocer ni a Servando ni a Machín. De hecho, a Servando no he hablado nunca con él. Pero toca la casualidad, ¿no?, que todo esto sale. Y se hace para contrarrestar esos libros, ¿no?
Por ejemplo, un libro que no se hace para contrarrestar nada, sino simplemente para crear un perfil y levantar un perfil, es El Viejo y el Mar. El Viejo y el Mar se dice de muy buenas tintas de que es un libro escrito por un escritor de estos que nunca va a dar la cara, o por un grupo de escritores, de personas dentro de alguna órgano de inteligencia que hacen estas cosas. Y entonces te ganas un premio Nobel, te ganas mucho dinero y no tienen que mantenerte, ¿no? Bien, vamos a hablar de este artículo. Se llama así: Cuidados a tener con la Constitución del 40. A ver, es una constitución soberana. Yo no creo que nadie tenga que tener cuidado con ella. Es la ley, es la ley legítima. Y sí, claro, los delincuentes siempre tienen que tener cuidado con las constituciones. Con las constituciones soberanas, las constituciones que emanan del pueblo, el imperio de la ley es algo con lo que los delincuentes tienen que tener cuidado. En eso sí estamos ya, lo digo para aclarar el espíritu en sí, está en el título. Cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el imperio de la ley. Ya te dice que esta persona es, muy seguramente, es un delincuente. ¿Por qué tienes que tener cuidado con una constitución legítima? No entiendo, ¿verdad? Entonces dejar de mover las letras estas, discúlpeme. Estoy tratando de ¿cómo se llama? De ubicarlo, me salta mucho el ratón, el mouse está muy... Bien, la necesidad de crear un marco legal adecuado para los primeros meses de una Cuba post-castrista ha sido reconocida por muchos exiliados cubanos desde hace ya mucho tiempo. Nos gustaría saber por cuáles. La referencia que siempre ha existido en ese marco para ese marco legal es la Constitución de 1940, una carta magna que, como su nombre indica, ya cuenta con las no despreciables cifras de 83 años de edad y ninguna enmienda. Bien, la Constitución del 40, César, tiene 12 años de edad. Tiene 12 años de edad porque una Constitución tiene la edad en que ella se mantiene viva. Y durante los primeros 12 años estuvo viva, estuvo vigente. Esa es la edad de la Constitución. A partir de ahí está violada hasta el día de hoy y el cronómetro de su edad no cuenta, ¿ya? Porque no está en uso. La referencia eso no es un carro del año ni nada de eso, ¿ok? Esto es una constitución como la americana que tiene 240 y tantos años, como la uruguaya que está cerca de sus 200 años ya y así. La referencia que siempre ha existido la Constitución 40, perfecto. Ese largo periodo de tiempo transcurrido desde su aprobación y la enorme cantidad de cambios profundos que Cuba ha sufrido durante el mismo indican que esa Constitución requiere de muchas enmiendas antes de poder ser usada como una referencia legal válida o funcional. O sea, él está considerando que esta cantidad de cambios profundos que hay en Cuba son motivos para que la Constitución sea funcional. O sea, esto se llama mantener los logros del socialismo. O sea, la sociedad es tan socialista, es tan fidelista, el pueblo cubano está tan adaptado al paternalismo de que hay que hacer una constitución que vaya al encuentro del paternalismo, del socialismo, del fidelismo. Eso es lo que dice este párrafo. Se lo voy a leer y sigo. Este largo periodo de tiempo transcurrido desde su aprobación y la enorme cantidad, o sea, el largo periodo de tiempo de la aprobación, eso no es válido. Ha transcurrido más en la Constitución norteamericana y sigue estando ahí. Ha transcurrido muchísimo más en la mexicana, en la argentina, en la uruguaya y siguen ahí. Entonces, el periodo de tiempo no es significativo. La enorme cantidad de cambios profundos que Cuba ha sufrido durante ese tiempo indican que esa Constitución requiere muchas enmiendas. ¿Entienden? O sea, la Constitución tiene que ir al encuentro de esos cambios. La Constitución tiene que ser más paternalista, más socialista. La Constitución tiene que ser más fidelista. Un poquito. ¿Ya? Eso es lo que está proponiendo este señor. Eso se llama salvar los logros del socialismo. La observación anterior resulta evidente e inobjetable. ¿Por qué? ¿Por qué te crees que tienes algo inobjetable?
ya evidente no es tan evidente. Y que sea inobjetable, pues no sé de dónde te lo sacaste, ¿no? A mí me parece que es bastante objetable. La observación anterior resulta evidente e inobjetable para cualquier cubano interesado en el bienestar de Cuba. Aquí hay una bruja, aquí hay un espantapájaro. O sea, si yo no la considero evidente e inobjetable, seguro es porque no me interesa el bienestar de Cuba. ¿Entienden cómo se enfoca todo esto? Es como cuando alguien decía una vez, lo vamos a escuchar, ¿verdad que no? No, los revolucionarios nos vamos, ¿entiendes? Entonces, este es el tipo de que, ok, esto es evidente, es inobjetable, a no ser que tú no quieras el bienestar de Cuba. Ya, lo vuelvo a leer para que entiendan dónde está ya el ataque, dónde está el veneno ya, ¿no? El veneno castrista. Esto es un término, esto es un estilo que usa mucho el Partido Comunista. La observación anterior resulta evidente e inobjetable para cualquier cubano interesado en el bienestar de Cuba y no en la imposición de sus propias opiniones. ¿Entendieron? O sea, los que no pensemos como él, los que no estemos de acuerdo con el párrafo anterior, los que no queremos salvar los logros socialistas, los que no queremos salvar lo bueno del fidelismo, ¿no? Pues queremos imponer nuestras opiniones. Bueno, todavía el agua no llega al cuello, vamos para adelante. Hace unos meses, por ejemplo, y durante mi última visita a la Florida, fui invitado a expresar mi apoyo a una hoja de ruta para la transición cubana que pide, entre otras cosas, el uso de la Constitución de 1940 como una referencia legal durante los primeros meses del postcastrismo. Bien, miren, este señor viene aquí y lo invitan a una serie de lugares. Ustedes pueden, cuando ustedes vean a un personaje como Reinier, como César Reinier o Los Forte, miren a qué plataformas van y sin temor a equivocarse, esa plataforma es castrista. Esa plataforma responde al castrismo. El castrismo les levanta el perfil de esta manera a este tipo de gente. Ya primero les pone en la mano el tema, les pone en la mano la retórica y después va Juan, va por allá para donde está Otaola, no, para donde está Carlito Madrid, para donde está Albuquerque, el comunista de Albuquerque, para donde está el otro, por allá. Bien, mírenlo ustedes mismos, que mañana no quiero fajarme con 40 gente. Yo le he dicho ya, comunista, a que se lo tenía que decir. Entonces, él estuvo aquí, ¿no? Y aquí dice, ¿quién te invitó? ¿Con quién hablaste? ¿De qué hablaste? Está raro eso. Sí, casi no veo, el teléfono tiene muy poca carga. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a seguir. Recuerdo que ese documento fue bien discutido o conversado entre algunos de los firmantes. Una de las ideas que se discutió fue que los artículos de la Constitución de 1940 requerirían ser cambiados o enmendados con antelación para poder adaptarlos a la actual situación cubana. El artículo, adaptarlo a la actual situación, señores. Lo que les está diciendo este hombre es preservar. Es que el artículo que más se discutió fue el 99, sobre todo su inciso A, que es que niega el derecho a votar en las elecciones a los asilados cubanos. Miren, aquí hay un error, porque la Constitución del 40 presupone que vale la del 40. La Constitución del 40 jamás consideraría un asilado a alguien que sea asilado por una falsa constitución usurpadora, por un régimen usurpador. La Constitución del 40 no le permite votar a los asilados que se asilan mientras la Constitución del 40 esté en vigor. La Constitución del 40 no reconoce otras constituciones, no reconoce otros momentos políticos fuera de ese marco legal. Dentro del marco legal de la Constitución del 40, efectivamente, los asilados
los que se esconden en una embajada o acá o allá, no tienen derecho a votar. Sencillamente. Eso es simple. Entonces, él lo pone como para meterle miedo al exilio. Esto es una bruja, esto es una manipulación del artículo. La Constitución del 40 no va a considerar asilado a nadie que se haya ido después de la usurpación de la Constitución, después de la usurpación de la soberanía popular, que es como se debe decir correctamente. Bien. Entonces, una de las ideas que se discutió es que muchos artículos de la Constitución del 40 requerían ser cambiados o enmendados con antelación. A ver, este señor no entiende lo que es una constitución. Él no entiende que la ley constitucional solo puede tocarse o enmendarse en pleno vigor. La ley constitucional se tiene que enmendar en condiciones de plenas libertades cívicas, de plenos derechos. Y si usted intenta hacerle algún tipo de enmienda antes de que la Constitución esté vigente, usted es tan delincuente como el que la usurpó. Y lo que va a presentar ya no es la Constitución, es otra cosa. Es lo suyo, su idea. Entonces, acá ya aclaramos lo de los exiliados cubanos. Entonces, uno de los argumentos esgrimido fue que en el momento en el que se escribió esa Constitución, Cuba tenía una balanza migratoria positiva y el escaso desarrollo de las comunicaciones no permitía establecer un voto a distancia. Bueno, no existía el criterio del voto a distancia en ningún lado. Hoy en día, sin embargo, una buena parte de la población cubana vive fuera del territorio nacional, considera que debe tener derecho al voto en una Cuba postcastrista y sabe además que eso no es muy difícil de implementar en la práctica. Con todo eso en consideración, es mucho más sabio y justo reconocer, dijeron algunos de los firmantes, que ese artículo debe ser enmendado antes de usar la Constitución del 40 como un marco legal para la Cuba postcastrista. No. Ese artículo no tiene que ser enmendado, porque ese artículo es el artículo que te da derecho a votar aunque no seas ciudadano. Ese artículo, aunque tú pierdas la ciudadanía, con la sola nacionalidad, tienes derecho a votar. Ese artículo no se puede enmendar. O sea, según tus gustos. Yo digo, no se puede enmendar hasta que no se restituya la Constitución. Pero inclusive, según tus gustos, ese artículo dejaría sin votar a todos los que se afectan por el artículo 15. Si se cambia. Y ese artículo, automáticamente, al restituir la Constitución, todos los asilados dejarían de ser asilados. Serían personas que no viven en el territorio nacional, pero que por el artículo 30 tienen pleno derecho a regresar cuando les dé la gana. Y por el artículo 99 pueden votar, aunque no hayan recuperado todavía la ciudadanía. Y ni siquiera la tienen que recuperar. De más está decir que las personas que crearon esa hoja de ruta para la transición cubana entendieron perfectamente la necesidad de esa enmienda y en ningún momento intentaron imponer criterio alguno. Yo creo que está hablando del Foro Comunista de Puerto Rico. No sé, me parece. Todo lo contrario, reconocieron que es verdad que hay artículos que hay que enmendar y en consecuencia hicieron las modificaciones correspondientes al documento que muchos terminamos apoyando con nuestras firmas. O sea, ellos dijeron ahí, vamos a robarnos la bicicleta, porque no se permite robar bicicleta, pero vamos a robarnos la bicicleta. Es un acuerdo, sí, vamos a robarnos la bicicleta. Vamos a robarnos, ¿qué más nos vamos a robar? A ver, ¿qué más nos vamos a robar? ¿Entienden? Eso es lo que están diciendo ellos. Tomaron un acuerdo de robo, ¿no? Un acuerdo de violar la ley. Entonces, todo lo contrario, reconocieron que es verdad que hay que enmendarla. Y en consecuencia hicieron las notificaciones correspondientes al documento que muchos terminamos apoyando con nuestras firmas. Qué bueno que lo firmaron, ¿sabes? Queremos saber quiénes son. Después, en conversaciones con líderes del exilio, discúlpeme, histórico en los Estados Unidos, recibí opiniones similares. ¿Con cuáles líderes del exilio? Nos interesa. Nos interesa saber quiénes son todos estos comunistas que están en contra de la restitución íntegra de la Constitución del 40. Porque lo primero que no son es republicanos. O sea, haría falta
republicanistas, no vamos a decir republicanos, republicanistas, para no dejar afuera a muchos demócratas que son republicanistas también. Entonces, recientemente, sin embargo, he observado en las redes sociales el surgimiento de una algarabía. No. Fíjate, ya no, como que nos está tirando a... No, los de las algarabías son tú, Albuquerque, Ferrer, Los Fortes. Ustedes son los de la algarabía ahí con Whitney Lore en el potrero ese de todos. Esos son los de la algarabía. Por no decir histeria. Uf, si vamos ganando, loco, ¿qué histeria vamos a tener? Estamos eufóricos. Se llama euforia. ¿Entiendes? Se llama, eso es como se llama. Porque estamos ganando, porque nuestra causa estuvo en las calles del 11J, porque en Cuba solo se habla de la Constitución del 40 cuando se quiere hablar en serio. Mientras no sea, si están en la babosería de siempre, bueno, sí hablan de esto y de aquello. Pero en Cuba, en las calles, cuando se quiere hablar en serio del problema cubano, ahí está la Constitución del 40. Y cuando los generales y los ministros se reúnen ahí entre ellos calladitos, con miedo, como ratas, también hablan de la Constitución del 40. Vaya, para que sepas. Porque tienen miedo. Realmente, sin embargo, he observado en las redes sociales el surgimiento de una algarabía que demanda la imposición sin enmiendas previas, claro, de la Constitución de 1940, como un requisito indispensable para el derrocamiento del castrismo y como una referencia casi sagrada para la Cuba postcastrista. Aquí tienes un error. Mira, la imposición de la Constitución no es un requisito indispensable para el derrocamiento del castrismo. El derrocamiento del castrismo, horas más allá, horas más acá, días más allá o más acá, de la toma del poder, se restituye la Constitución. Ya no es que hay que restituirla para después derrotarlos. No, hay que derrotarlos y después restituirla. Ya, o sea, es un requisito indispensable posterior al derrocamiento del castrismo. El punto es que no acaban de entender que la idea de restituir la Constitución es bandera de lucha, es el acicate que saca a la gente de sus casas, es lo que queremos que se hable en las colas, es lo que queremos que salga a las manifestaciones, que se escriba en las paredes. La idea que se siembra en el pueblo, la idea de la Constitución del 40. Entonces, eso es antes de derrotarlo. Y eso no es imponer la Constitución, eso es imponer la idea de la restitución de la Constitución. Esa sí la queremos imponer. Y estamos haciendo un trabajo político para eso. ¿Ya? En ese sentido, tenemos el derecho, la libertad de hacerlo, tenemos la posibilidad y lo estamos haciendo, porque lo consideramos nuestra responsabilidad ciudadana. Tú consideras la responsabilidad ciudadana tuya ir en contra, como fue Batista, como fue Fidel Castro. Bueno, Batista y Fidel Castro tenían otras razones, tú tienes unas muy buenas, pero resulta que eso no cambia el hecho de que estás haciendo lo mismo que Batista y Fidel Castro. Entonces, para el derrocamiento de la... y como una referencia cuasi sagrada para la Cuba postcastrista. Aquí diste con la palabra. Exactamente, es cuasi sagrado. O es sagrado. Tibio. Es sagrado. Las constituciones se respetan de forma sagrada. Y te diré más. El respeto de la ley jamás generará comunismo. El respeto a la ley jamás te llevará al socialismo. Para ir al socialismo hay que romper la ley soberana. Para ir al comunismo hay que romper la ley soberana. Hay que negar derechos. Hay que violar la ley soberana. Hay que violar el mandato del pueblo. Para poder llegar al socialismo hay que romper las estructuras democráticas soberanas o republicanas. Hay que romperlas. El respeto a la ley no genera comunismo. Nunca. Varias cosas me han llamado la atención de esta algarabía. Una es la enorme cantidad de cuentas anónimas que la promueven.
Eso es falso. No hay cuentas anónimas promoviendo la Constitución de 1940. Realmente hay cuentas que no tienen nombres de personas. Como hay una cuenta que se llama Di tú, pero la señora ha salido, da la cara. Hay otra cuenta que se llama No me toque Chicho, pero sabemos el nombre, ella da la cara. O sea, hay una serie de cuentas que sí no tienen nombres de personas, pero son personas públicas en el sentido de que van a manifestaciones, se retratan con carteles de la C40, hablan de la C40 en los spaces, tienen nombres y apellidos detrás de ese otro nombrecito. No tenemos cuentas anónimas en la defensa del constitucionalismo. Así que este primer punto es mentira. Otras son la virulencia de sus ataques a Bominen contra las personas que se atrevan a expresar cualquier duda sobre ella. A ver, si es que yo supe de este señor y me metí con este señor porque me puso nombretes. Tú a mí no me conoces. Me pusiste nombrete, hiciste toda una teoría de que éramos de la seguridad del Estado. Tú y Albuquerque. Y por cierto, el libreto de la conversación tuya y de Albuquerque te lo escribió Joiner Loforte. Porque conozco la forma de escribir y de hablar de Joiner Loforte. Como si me escribes 4 cosas, no se me va a olvidar nunca más tu huella caligráfica de redacción. No se me va a olvidar. ¿Entiendes? Entonces, estabas siguiendo un libreto de otro. Como es de otro tu libro, no es tuyo, es de otro o de otros. Entonces, vamos a seguir. Y la más llamativa es esa relación absurda que ha decidido establecer entre las ideas de izquierda y el rechazo al uso indiscriminado de una constitución, la del 40, que está plagada de la idea de izquierda. Sí. La constitución del 40, ya te está doliendo que te llamemos comunista, ¿verdad? Claro, te está doliendo que te llamemos comunista, porque eres comunista. Mira, te está doliendo porque aquí dice que es absurdo que califiquemos de comunista a los anti-C40. Es lo que te está diciendo aquí. Cuando la C40 está plagada de ideas de izquierda. A ver. No es lo mismo que hayan ideas de izquierda a que seas comunista. No. Usted es comunista radical. Los anti-C40 son comunistas radicales, son fidelistas. Además, no son republicanos. Ninguno es republicano. Y por lo tanto, ninguno puede ser otra cosa que no sea de izquierda y comunista. Hay distintas izquierdas. Más suave, más de centro, más de extrema. Y más en el centro, entre el centro y la extrema. El diapasón no es asalto, es continuo. No es que estás aquí, no. Es así. Como que va tomando más tonalidad el color hasta que se coge color mierda allá en la extrema. Pero, ¿qué sucede? La Constitución del 40 nunca partió de criterios de izquierda y derecha, jamás. Fue resultado de la cubanía, fue resultado de la Constitución de 1901, parte de la Constitución de 1901, parte de las experiencias, los problemas que se habían tenido durante la vieja república, parte de las experiencias del crack del 29, de la crisis del 33, parte de la experiencia del fascismo, de la Constitución española, de la Guerra Civil Española. O sea, era todo un bagaje de asuntos delante de los constituyentes cubanos que realmente no se puede decir que es izquierda ni derecha. No. Era toda una situación de problemas sociales y de gobernatura que se habían presentado en todo el mundo y muy relacionados con nosotros, porque ¿cómo no vamos a estar relacionados con la República Española, con España? ¿Cómo no vamos a estar relacionados con Estados Unidos? ¿Cómo no vamos a saber lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial si éramos parte de la alianza antifascista? O sea, sin duda, el ambiente en el que trabajó la constituyente, pues era un ambiente
que no se puede hablar ni de izquierda ni de derecha en ese caso. Ese término izquierda-derecha, eso viene después ya de la Segunda Guerra Mundial, cuando se define un campo socialista y un campo capitalista, ¿no? Entonces, hay un telón de acero y todas esas cosas. Entonces, la más llamativa, vamos aquí. Hay mucha ignorancia, demasiada, diría yo. Este tipo me da risa. El tipo es medio narcisista, yo creo. Bien, en semejante contrasentido. Tanta ignorancia, no, sí, métela la palabra ignorancia ahí. No. A ver, hay mucha ignorancia, demasiada diría yo, en semejante contrasentido. Tanta que se impone escribir. Aquí no tienes que poner ignorancia, escritor. La segunda vez no tienes que ponerla, ¿entendiste? ¿Ves? Hay mucha ignorancia, demasiada diría yo, en semejante contrasentido. Tanta que se impone escribir, porque aquí no está bien que vos repitas ignorancia ahí en menos de un renglón. No tiene ni la distancia. Tanta que se impone escribir un grupo de aclaraciones. Qué bueno. Gracias. Venga para acá, claro. Sobre todo para esas personas que viven dentro de Cuba y que por su escaso acceso a la información pueden ser engañadas y manipuladas por politiqueros inescrupulosos del exilio. ¡Wow! ¡Qué bien! Lo dice el que escribió el Soviet Caribeño. La Constitución, el que publicó el Soviet Caribeño. La Constitución de 1940 surgió en un momento de máxima cooperación entre las democracias liberales y el socialismo internacional o el estalinismo de la época. Ajá. ¿Verdad que sí? ¿Y qué fue el Golodomor en Ucrania? ¿Y qué fue porque se llama Golodomor, pero yo quiero que ustedes sepan que murieron millones en Transcaucasia, en Kazajstán, murieron millones en Bielorrusia, murieron millones en Rusia, porque hubo una mini glaciación en el año 31 y 32, y esto provocó una hambruna enorme, y el gobierno soviético, que no tuvo en ese momento cultivos de trigo, salió por el mundo buscando que le dieran ayuda, y solamente Turquía le dio 10.000 cabezas de ganado, ¿ya? Y México, el pueblo de México, no el gobierno, le mandó 2 barcos de comida, y todo esto debajo de toda una burocracia cuasi zarista, y las fronteras descuidadas. Habían 160 molinos ilegales en la zona del sur de Ucrania, y en definitiva se escapó el poco trigo que había, y la burocracia y todo eso trajo el desastre, que no fue solo de Ucrania, fue de Rusia, Bielorrusia. Y entonces, esto se detecta en el año 24 y el juicio comienza en el 35 y termina en el 39. O sea, le pasó por encima a todo esto. Y entonces, aquí está el asunto de la cooperación, ¿verdad? El mundo entero le dio la espalda a la Unión Soviética y no le dieron excedentes de trigo que había en otros países como Estados Unidos, ya no le dieron comida, ya, y me está diciendo a mí que se fue la izquierda, el mundo cooperaba, no cooperaban nada, hombre. Se juntaron contra Alemania porque le cogieron miedo a un monstruo. Pero vinieron a meterse a tirar tiro en el año 44. ¿Qué estaban ayudando ellos a quién? No había cooperación ninguna entre nadie. Eso es un cuento chino. Además, en aquel momento toda la izquierda estaba concentrada ya en la Unión Soviética. En contra de lo que muchos creen hoy, esa Carta Magna en Cuba fue el producto de un pacto entre Stalin y Roosevelt. ¡Wow! No me diga. Esta sí es... No, Fernando Ortiz, que no quedó nada de ti, hombre. Una alianza que en el contexto cubano se tradujo en un matrimonio de conveniencia entre Fulgencio Batista y los socialistas cubanos. Bien, él está aprovechando una media verdad. En el año 38, Batista viene a Estados Unidos, visita Estados Unidos. Y se había formado, creo que en el 37, se había formado ya la alianza antifascista en la que Cuba formaba parte. Y hay toda una historia ahí, la creación de todas estas fábricas de conserva, de la economía de latas en Cuba, todo esto tiene que ver precisamente con los acuerdos que se tomaron en el bloque de la alianza, en el bloque antifascista. Cuando se reúne Roosevelt y Stalin, ellos toman, hay acuerdos que no están
entre los principales, son acuerdos secundarios. Y ahí lo que ocurre es que Stalin le pide a Roosevelt, dentro de los acuerdos, que se legalicen los partidos comunistas. A cambio, Stalin se compromete a que estos partidos comunistas no se iban a involucrar, no iban a escoger el camino de la lucha armada. Y esto fue un acuerdo entre Roosevelt y Stalin en el 37 para formar la alianza. Batista va, le leen la cartilla en el 38, regresa a La Habana, lo están esperando 150.000 cubanos movilizados por el Partido Comunista en el puerto de La Habana, y llega Batista y ahí comienza la época del enamoramiento. Batista legaliza el Partido Comunista y ese mismo día que lo legaliza se ve obligado a legalizar también el Partido Fascista en el año 38. Y sí, fue por un acuerdo entre Roosevelt y Stalin, pero no tenía nada que ver con la Constitución. La Constitución se escribió en el año 34, mucho antes de la formación del bloque antifascista. Y andaba con ella corriendo para arriba y para abajo con el proyecto de enmienda, el senador Gustavo Gutiérrez, tratando de convencer a los partidos políticos para que participaran de la constituyente porque no querían, ¿no? Entonces, para poner en contexto, entonces este señor, no sé, debe tener un buen asesor, porque es que los Castro sí saben bien la historia y saben lo del acuerdo entre Roosevelt y Stalin en el año 37 respecto a la legalización de los partidos comunistas, no solo en Cuba, en toda el área. Si se fijan, van a haber una cantidad de partidos comunistas en ese tiempo, pero si se fijan, las luchas guerrilleras de América Latina, los comunistas nunca apoyaron. Los comunistas nunca apoyaron porque prevalecía el viejo acuerdo con Stalin de que no podían apoyar la lucha armada. ¿Por qué ustedes creen que el Che se quedó solo en Bolivia y los comunistas no lo apoyaron? Que ningún comunista luchó con Fidel en la sierra. No fueron, se quedaron abajo. Y al final, Fidel entre el 61 y el 64, por ahí los elimina a todos, los mete presos, los hace irse del país y se quedaron ahí lo que le lamían las botas. Y algunos de los que le empezaron a lamer la bota, después los metió presos en el 67 o el 67 creo, con esto de las microfracciones, porque estaban cooperando con una potencia extranjera. La potencia era la Unión Soviética, a espaldas de Fidel Castro. Entonces, estos son detallitos, ¿no? Al mismo tiempo, esta constitución fue concebida en un momento en que los Estados Unidos estaban siendo asolados por las políticas filosocialistas de la administración Roosevelt. Una época en la que buena parte de este mundo ignoraba o insistía en ignorar el carácter esencialmente criminal de las ideas socialistas y la enorme capacidad empobrecedora de las intervenciones estatales en la vida económica de las naciones. Bien, esto un poco que no tiene que ver con la Constitución del 40, pero un poco que sí es cierto. Esto es cierto, los años 30 eran los años en que el mundo estaba decidiendo entre fascismo o socialismo. El capitalismo ya se daba como algo que no llevaba a ningún lado. Y si uno revisa los discursos incluso de Roosevelt y de otros políticos de la época, y los discursos de Hitler y los de Stalin eran muy similares, o sea, era la misma narrativa en todas partes. El capitalismo realmente estaba como desahuciado ya, ¿no? Lo que salva al capitalismo es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entre comillas, yo pienso que el capitalismo igual se hubiese salvado, quizás un camino un poquito más largo. Pero igual, la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, en representación del liberalismo, ¿no? Dice, bueno, me meto ¿a favor de quién? ¿A favor de los fascistas? ¿A favor de los comunistas? Y no había una decisión en cuanto a eso, se meten a favor del socialismo. El error estuvo en que Hitler tenía que haberse decidido entre agredir a Inglaterra o agredir a la Unión Soviética, pero cometió el error de agredir los dos a la vez, y eso fue craso error. Eso le costó la guerra, le costó todo. Entonces, pero eso no tiene nada que ver con la Constitución del 40, es parte de lo que yo expliqué ahorita, la cual era el ambiente en el mundo. Fue por eso que la Asamblea Constituyente del 39, que fue la encargada de discutir y redactar la Constitución del 40, no, la Constitución del 40 la redactó el Congreso. Eso que acabas de decir es una violación del artículo 115. La Constitución del 40 la redacta el Congreso y la discute la asamblea, pero como que la asamblea o no fue una asamblea, fue una convención. La convención constituyente
lo que hace es discutir lo que traía ya lo que venía redactado. Y estas cosas se discuten y se aprueban tal como venían, un poquito más, un poquito menos. Realmente la constituyente no aportó nada, en el sentido, no aportó ninguna ley íntegramente nueva o que no viniera en el proyecto de enmienda que había elaborado y escrito el Congreso. Ese proyecto se le repartió a todos los partidos, a los 9 partidos, para que ellos mismos redactaran a partir de ese proyecto una constitución tal como ellos la entendieran. Y ya cuando vienen a discutirlo a la constituyente, cada partido traía pues, su variante de la constitución. Entonces, error craso. La convención constituyente fue encargada de discutir la constitución, la redactó el Congreso, el proyecto. Ellos discutieron un proyecto que ya venía redactado. Estuvo plagada de socialistas cubanos que intentaron tanto como les fue posible crear un documento que les sirviera. Aquí no dijo nada. Claro que si eres socialista lo vas a tratar de hacer socialista. Y si eres, qué sé yo, coquero, lo vas a tratar de hacer al estilo Coco. Entonces, esto no dice nada, ¿no? Estuvo plagada de socialistas, tuvo 6 comunistas o socialistas, entre socialistas y comunistas tuvo 6, de los cuales 2 renunciaron, y los 4 que quedaron eran más de derecha que tú, eran más de derecha que Albuquerque 40 veces. Uno de esos 4, cualquiera de esos 4 comunistas del 40, es una perla de oro comparado con ustedes, con los que defienden la Constitución de 1901, comparado con los comunistas anti-C40, con todos los comunistas que fueron. No te olvides que las épocas son inconmensurables, César. No te olvides de eso. Búscate la palabra por si no te la sabes. Para crear un documento, estuvo plagada de socialistas que intentaron, tanto como le fue posible, y ahí te dijo que sí, dijo que no. En realidad no les fue posible hacer nada, porque eran 4. Crear un documento que les sirviera para adelantar su ideología. O sea, al final la ideología se adelantó dándole un golpe a ese documento, anulando ese documento, ¿ya? Sobre todo para darle un poder exagerado al Estado sobre la vida de sus ciudadanos y así reducir los derechos y libertades individuales. Esto es otro punto que hay que explicarlo muy bien. La Constitución del 40 le quita poderes al Estado. De hecho, le quita volumen al Estado. Y se los voy a explicar aquí. Pero tengo que ir sobre todo para darle poder al Estado. No, vamos a adelantar su ideología. A ver, la ideología comunista en Cuba está vigente hoy y se pudo instaurar debido a que esa constitución dejó de estar vigente. Hubo que darle un golpe a esa constitución, hubo que quitarle el pensamiento republicano a los cubanos para que eso se pudiera ejecutar, se pudiera hacer realidad, para que se pudiera hacer realidad la usurpación, para que se pudiera hacer realidad el comunismo, el socialismo en Cuba, hubo que usurpar la soberanía popular basada en la Constitución del 40. O sea, este primer párrafo es mentira. Sirviera para adelantar su ideología. No le sirvió para adelantar su ideología porque al final para imponer la ideología tuvieron que quitarla. Eso es en primera. Y en segunda, porque el artículo 37, párrafo segundo, prohíbe todos los partidos que estén contrarios al régimen de gobierno y representación democrática, no sé cómo está escrito el artículo, el segundo párrafo del 37, establecido en esta Constitución. O sea, todo el que quisiera cambiar el sistema no tenía derecho a ser un partido que se basara en eso. Entonces, el Partido Comunista es partido único. Todos los partidos totalitarios quedan prohibidos por el artículo 37, párrafo segundo. Y eso se dieron cuenta los comunistas americanos, por eso fueron en el 44, no, tienen que cambiar el nombre a Partido Socialista. Y todo para darle un poder exagerado al Estado. Oiga, el Estado no tiene poderes. Los poderes que tiene el Estado no son más que sus obligaciones establecidas en ley constitucional. Ya, aquí hay un juego de palabras con el poder del Estado y el antipoder y el no poder del Estado. Les voy a explicar algo.
voy a explicar algo. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, de Estados Unidos, ha ejecutado muchísimas agresiones. Ha ido a guerras. O sea, Estados Unidos realmente cuando lo agredieron en las Torres Gemelas no defendió nada. El Ministerio de Defensa de Estados Unidos no se dedica a la defensa, se dedica al ataque, a la agresión, a la intervención. No estoy diciendo que están mal o que están bien, es a lo que se dedica. El Ministerio de Salud ya ni siquiera mira a las personas saludables, mira a las personas enfermas. O sea, se dedica a la enfermedad. El Ministerio de Salud anda detrás de las enfermedades para curarlas, ¿no? Y entonces aquí viene lo mismo. La Constitución le da poderes al Estado. No, la Constitución le quita poderes al Estado, hombre. O que el Estado esté muchas veces ahí no significa que le está dando poderes. Eso no son poderes. Eso son funciones y obligaciones, son reglamentaciones. ¿Qué tiene que hacer el Estado con los recursos disponibles? Entonces, si tú no pones en la Constitución las cosas que tiene que hacer el Estado, te sales de la sociedad liberal y te metes en la sociedad comunista. Y te voy a explicar por qué. Porque al Estado en la Constitución del 40 no tiene derechos. Los colectivos en la Constitución del 40 no tienen derecho. Solo los ciudadanos tienen derecho. Solo el individuo tiene derecho. Y cuando te dice el Estado creará con los recursos disponibles empleos, es con los recursos disponibles, con los que están disponibles para crear empleo. Y esos recursos no son del Estado, son dinero público, son bienes sociales, bienes colectivos. Y como que son colectivos, tenemos que escribir en la ley qué es lo que puede hacer el Estado con eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado con eso? El artículo 271 dice, el Estado encauzará la economía en tal y más cual dirección y fomentará la agricultura. Porque el Estado es un servidor público. Y adivina qué tú le dices a los servidores, lo que tienen que hacer. Y eso, cada vez que usted encuentre el Estado en la Constitución del 40, va a ver que se le está diciendo lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque la Constitución republicana del 40 es un instrumento en manos del pueblo para regular los excesos del poder del Estado. Los excesos del poder, no el poder. Le sirve al pueblo no para regular el poder, sino para regular los excesos. El Estado, las instituciones del Estado son el poder regulado, el gobierno son el poder regulado. Cuando ellos se exceden más allá de esas regulaciones, entonces violan la Constitución, que es un contrato, y el pueblo los puede enjuiciar a través de la Constitución. Los puede enjuiciar. Pero si tú no pones al Estado en la Constitución con sus obligaciones, cómo tiene que gastar los dineros públicos, o por ejemplo el artículo 7 que no le permite apoyar guerras de invasión, si tú no lo pones en la Constitución, el Estado lo va a poder hacer mañana en dependencia de lo que diga el Congreso. ¿Y qué hacen los Congresos? El Congreso son los políticos. Entonces, cuando tú quieres sacar al Estado de la Constitución y lo quieres dejar fuera, tú lo que quieres es soltarle las manos a los políticos para que hagan con el dinero público lo que les dé la gana. Otra vez eres un corrupto y un ladrón. Otra vez eres un comunista, César. Eres comunista. Tú quieres que el Estado no esté regulado en la Constitución, tal como lo está el Estado socialista de Cuba, que no está regulado, no es objeto de regulación, es objeto regulador. En la Constitución del 40, la ley regula, no el Estado. Entonces vamos a seguir. No voy a hablar de reducirlo, eso es mierda. Blas Roca, Salvador García Agüero. ¿Te hubieras puesto tú a discutir con Salvador García Agüero, que iba a barrer el piso contigo? Juan Marinelo, Romárico Cordero, César Vilar y Esperanza Sánchez Mastrapa. De estos 12 fueron, no sé cuáles fueron. Fueron algo más que 6 socialistas asistiendo a un foro. Fueron algo más que 6 socialistas asistiendo a un foro de políticos liberales.
fueron 6 voces que no dejaron formar su algarabía, que no dejaron de formar su algarabía, por no decir histeria, para imponer una buena parte de las ideas que les convenía imponer. Mira, ahí formó algarabía Ferrar, ahí formó algarabía todo el mundo. ¿De qué tú estás hablando? Ahí todo el mundo formó algarabía. Y ellos no eran 6, eran 4, se fueron 2. Fíjate hasta dónde tú manipulas, ¿no? Manipulas. Y entonces siempre está algarabía, histeria. Esto se estaba transmitiendo por todas las radios nacionales. Esto estaba por todos los altavoces del país, por todos los radios, las radios nacionales. Estaba por los altavoces en las afueras del Capitolio. Y encima de eso podía entrar la gente a ocupar los palcos. Y todo esto era público. ¿De qué algarabía tú hablas? ¿Habían discusiones enfurecidas? Sí, las había. Y tenía que haberlas, porque no todos pensamos igual, no todos tenemos los mismos intereses. Y para elaborar un documento común con representantes de 6 millones de habitantes, por supuesto de que hay muchas diferencias y que se resuelven a través de estas discusiones difíciles. Y eso es normal, eso es liberalismo, eso es capitalismo. Lo que tú quieres es que no se discutieran, que tú quieres Asamblea Nacional, voto unánime. No, la del 40 no fue así, loco. La del 40 solo tenía 4 comunistas o socialistas, que eran más de derecha que tú, repito, eran más de derecha que tú. Esa es la razón por la que ya desde su primer artículo de la Constitución del 40 declara como parte esencial de la nación cubana la justicia social. Bueno, es que no hay justicia antisocial. Y la justicia humana solo tiene sentido en el sentido social. No hay justicia antisocial. Y pudiéramos decir que, por ejemplo, que esa Constitución no le interesa la justicia social. Yo creo que eso nadie te lo aprobaría. Me gustaría que cuando vuelvas a salir en tu directa o en las basuras que sales por ahí de castristas, aclares de que a ti no te gusta la justicia social. Tienes que decirlo. César, no hables de la Constitución, habla de tu pensamiento. Yo, César Reinier, no me gusta la justicia social. Esta empieza a hablar a nombre tuyo, no lo que dijo la Constitución, habla de ti. Yo, César, no quiero justicia social. Tienes que decirlo. Y el bienestar colectivo, no, también no quieres bienestar colectivo. Tú quieres que la sociedad esté airada, enojada, que viva mal. Mira, si estás en contra del bienestar colectivo, pues bien, el castrismo te va perfecto. Si no quieres justicia social, el castrismo te va perfecto, hombre. No le des más vuelta a la cosa. Y la solidaridad humana, no dijo la solidaridad solamente, dijo la solidaridad humana. Y está bien. El capitalismo o la sociedad liberal es más humana, tiene más solidaridad humana que la socialista, tiene más solidaridad humana que la comunista. Pero es que aquí estás defendiendo el comunismo, pero a lo descarado. Conceptos ambiguos, son ambiguos para ti. Son ambiguos, ¿tú sabes por qué? Porque no has soltado todavía el concepto castrista de bienestar. No has soltado, tú sabes que el concepto castrista de bienestar es todo lo que esté dentro de la revolución. El concepto castrista de justicia social es todo lo que esté dentro de la revolución. Y el concepto castrista de solidaridad es ir a morirse a Angola. ¿Me entiendes? Entonces, como que tú no sueltas todavía esos conceptos y tú no entiendes que justicia social es luchar contra la pobreza como se lucha en Estados Unidos, como promete cada presidente en cada elección en Estados Unidos que va a disminuir los índices de pobreza, que va a aumentar los índices de empleo.
y que va a haber más solidaridad humana entre los norteamericanos, que es lo que está pidiendo Trump. Entonces, estás defendiendo paradigmas fidelistas, paradigmas del comunismo que ya está demostrado que no sirven. ¿Me entiendes? Bien. Son ambiguos para ti porque no sueltas aquello. No, todavía no acaba. Y estás en Canadá. Estás en Canadá. Qué bien te vendría venir para Estados Unidos. Son muy positivos, que en sus significados inmediatos son muy positivos y loables. Pero que visto desde la retórica ideológica de los socialistas, se prestan para crear ese estado de quejas interminables por los objetivos indefinibles e inalcanzables que los socialistas siempre usan para sembrar la discordia y destruir las democracias. Mira, los objetivos que se plantean los socialistas son alcanzables. Los socialistas se plantean en su retórica eliminar la pobreza. No lo hacen. Sin embargo, los liberales, los capitalistas sí lo hacen. El capitalismo ha sacado más personas de la pobreza que el socialismo. El socialismo plantea la igualdad. Bueno, otros plantean el igualitarismo. No logra ninguna de las dos. Bueno, el igualitarismo lo logra en la pobreza, pero la igualdad en un rango determinado no lo logra. Sin embargo, el capitalismo sí logra mucha igualdad. Un ciudadano americano que gana $30,000 tiene un carro, va a un restaurante, igual que el ciudadano americano que gana $70,000. Que el de $70,000 va en un mejor carro, sí. Sí, va en un mejor carro. Pero va en un carro. Y el otro va a un carrito más malo, pero va en un carro también. Este va a un mejor restaurante, este va a otro restaurante. Cada cual va donde le alcanza sus posibilidades. Pero las necesidades como tal, de ir a pasear, de ir a un restaurante, de ir a una playa, de tener un medio de transporte, se cumplen. Y se cumplen en un amplio diapasón de clases sociales, de estatus social, de un amplio diapasón de poder adquisitivo. Entonces, o sea, todas las personas que están entre 150,000 y 30,000 tienen más o menos la posibilidad de satisfacer las mismas necesidades. En ese sentido hay tremenda igualdad. Y el socialismo no logra eso. Entonces, porque el problema es que no es igualitarismo. El igualitarismo, ya sabes cómo es, ¿no? Aquí nadie tiene nada. Y todo el que tenga espejuelo lo mato, porque sabe leer. Entonces, si hay alguien que no sabe leer, entonces empieza el socialismo igualitarista, empieza a acotar en la miseria, en la pobreza, en la miseria, ¿entiendes? Ese es igualitarismo. La igualdad es socialista, en realidad no la puede cumplir, porque no tiene los medios, no es productivo. Y la igualdad en el sistema capitalista o liberal es ante la ley y ante las posibilidades, y por lo tanto, seres humanos bastante semejantes, aunque tengan bastante diferencia de IQ, siempre tienen la posibilidad de satisfacer las mismas necesidades. Lo mismo el que gana 100,000 que el que gana 30,000. Y esa igualdad solo la ha logrado el capitalismo. Entonces, acá, vamos a seguir. Es importante entonces evitar que una constitución como la de 1940, que nació permeada por un grupo no despreciable de ideas de izquierda, pueda ser usada como un vehículo de protección del castrismo en la Cuba postcastrista. Para entender y aceptar eso hay que necesariamente hacer algunas aclaraciones. A ver, César, si el castrismo solo es posible sin la Constitución del 40, ¿cómo tú metes este melón aquí? ¿Cómo tú metes este contrasentido? El castrismo solo fue posible usurpando la soberanía popular de la Constitución del 40. Y de hecho se mantiene hasta hoy gracias a esa usurpación que la mantiene por la fuerza. No es posible que puedas proteger al castrismo con la Constitución, porque entonces ya el mismo castrismo se habría protegido. Mira, si se restituye la Constitución del 40, el bloqueo queda eliminado al momento,
porque la Constitución del 40, dentro de su cuerpo legal, cumple todas las exigencias del embargo, cumple todas las exigencias que plantea el embargo. Desde la ley libertad misma hasta las leyes de Torricelli, Helms-Burton y todas las sanciones estas que se ponen, quedan eliminadas con solo declarar la intención de restituir la Constitución de 1940. Si de verdad la Constitución per se, en su cuerpo, protege el castrismo, ¿por qué no la acaban de poner esos imbéciles? Y se quitan el embargo. O el imbécil eres tú. O tú te crees que el pueblo es imbécil y te va a creer esta guayaba. Entonces, para entender y aceptar eso, fíjate, hace falta que lo entienda, además que lo acepte. Es que esto me recuerda tanto a los instructores de la policía, a los tipos del partido, que para entender y aceptar eso hay que necesariamente hacer algunas aclaraciones. Mira, a esta gente nada más hay que dejarlos hablar. Para entender eso hay que necesariamente hacer algunas aclaraciones. Para entender y aceptar, aquí la palabra aceptar, ya entiendes dónde te pone, ¿verdad? A mí con las manos atadas a la espalda y tú delante de mí diciéndome que tengo que aceptarlo. ¿Entiendes? Estas palabritas son las que delatan a un castrista. En estos momentos, el castrismo puede tener varios planes que ha ido desarrollando en paralelo o sin interferencia unos con otros. Tú eres uno de esos planes y tu librito es uno de esos planes. Ahora mismo, mientras el castrismo desarrolla un plan de represión brutal contra las próximas protestas en Cuba, estilo Siria, también puede estar desarrollando, en Cuba no van a haber protestas estilo Siria, ya no las van a ver. Porque en Cuba no hay ni la mitad de las libertades que tenían esa gente en Siria. En paralelo, un plan de cambio fraude que en nada interfiere con el desarrollo de otro plan, también en paralelo, encaminado a evitar las represalias contra los castristas en una Cuba post-castrista e incluso a usar democracia que llegará a Cuba eventualmente para lograr el regreso al poder de los castristas. A ver, ya ven por donde vayan, ¿no? O sea, hay muchos planes en paralelo. Mira, este señor César es un plan en paralelo. Albuquerque es otro plan en paralelo. Y hay otros planes más en paralelo que no los voy a decir. Pero ustedes en Cuba saben que yo lo sé. Ustedes en Cuba saben que yo sé quiénes son cada uno de sus cabrones aquí en Estados Unidos que ustedes usan. Y cuando el guerrero cubano sale y pone la pantalla llena de fotos, yo sé cuáles de esas fotos. ¿Cuáles de esas fotos son castristas y cuáles no? Claro, el guerrero no puede levantarle el perfil a 4 castristas. Tiene que poner 8 para disolver. Tiene que tratar de levantarle el perfil a 8, ¿ya? Para que de esos 8 hay 4 de él o hay 3 de él. Entonces, el guerrero cubano te pone la pantalla llena de ellos y risa y garrapata y no sé qué. Pero al final les está levantando el perfil. Pero como que no todos son castristas, pero ¿qué pasa? Uno mirando se da cuenta y va identificándolo. No les voy a explicar cómo lo hago, pero ustedes allá en La Habana saben que yo lo sé. Y este César es uno de ellos. Y Albuquerque es otro. Y Los Fortes es otro. Hasta ahí. Entonces, aquí está ya como encaminando de que el cambio C40 es cambio fraude. Perfecto, vamos a ver. Hay que recordar, por ejemplo, que los sandinistas perdieron el poder y, sin embargo, años después se las arreglaron para usar los mecanismos democráticos y las elecciones para regresar a un poder que terminó destruyendo de una vez y por todas. Y con el beneplácito de la izquierda estadounidense, cualquier vestigio de democracia en Nicaragua. Perfecto. Lo que te está dando a entender acá es que la democracia es peligrosa. Porque la democracia le da oportunidades al castrismo. Yo estoy de acuerdo con él. Yo no quiero democracia en Cuba. Yo quiero república. Y quiero república que ya existió. Ya están escritas. Y esa república es anterior a los Castros. Y es anterior a mí, es anterior a César, es anterior a todos nosotros.
Por lo tanto, si algunos de nuestros intereses están representados en esa constitución, no es porque nosotros influimos en la constituyente. La constituyente es muy anterior a todos nosotros. Por lo tanto, a mí me parece que lo más imparcial, lo más justo, aun cuando no cumpla ciertas expectativas que podamos tener nosotros hoy, lo más imparcial, lo más justo, es algo anterior a todos nosotros, que además es legítimo, que no se ha derogado, ¿ya? Que prohíbe al Partido Comunista, los prohíbe, y que tiene dentro de sus leyes constitucionales y complementarias que existen, tiene suficientes leyes para enjuiciar a los Castro, aunque no fueran comunistas. Tiene artículos que no van a dejar, que nos van a proteger de no pagar deudas que hayan contraído los Castros o Batista. Y tiene artículos que nos van a permitir enjuiciar a todas las personas que le prestaron dinero a esos criminales. Los tienen. Búsquenlo. 253, 254. Bien, ya aquí terminó de meter miedo con este artículo de Nicaragua, de que la democracia puede traer otra vez a los castristas. Yo estoy de acuerdo contigo, por eso quiero república. El imperio de la ley. Recuerda, la ley, si se respeta la ley, si Fidel hubiera respetado la ley en el 59, no hubiese podido poner una dictadura, ni hubiese podido poner un partido único, porque no sale comunismo del respeto a la ley. No puede salir comunismo del respeto a la ley. En el contexto de una Cuba postcastrista es importante entonces evitar que el uso de la Constitución del 1940 sin enmiendas previas pueda servir como vehículo legal para la inmunidad de los castristas y sobre todo para su regreso al poder de una forma similar a la que usaron los sandinistas en Nicaragua. Recuerdan que le dije, el Ministerio de Defensa se dedica a agredir. El Ministerio de Salud se dedica a las enfermedades, no a los saludables. ¿Ya? Bien, este señor lo que quiere hacer acá, es hacer algunas enmiendas supuestamente para que los castristas no se escapen. En el fondo es para que se escapen. En el fondo es para darle oportunidades a los castristas. ¿Me entienden? Es como el inverso en realidad de lo que está diciendo. Eso requiere de manera inevitable actuar proactivamente para enmendarle a la Constitución del 40 con antelación. Señor, usted realmente sabe lo que está diciendo. Usted no sabe que las constituciones no se pueden enmendar con antelación. Hay una palabra que a mí me gusta decirla porque es llana, ¿no? Y a mí me gustan las palabras llanas, sobre todo cuando son trisílabas. Imbécil. Esto es lo más imbécil que yo haya podido leer en mi vida. No te estoy diciendo imbécil a ti, porque tal vez ni tú escribiste esto. Esto que está escrito aquí es la cosa más imbécil que yo he escuchado en mi vida. Y no estoy agrediendo al mensajero, es al mensaje. Este mensaje es un mensaje imbécil. Esto es una imbecilidad. Eso requiere de manera inevitable actuar proactivamente para enmendarle a la Constitución del 40 con antelación, ya que de ahí no puede seguir. Esa es la imbecilidad más grande que usted puede haber dicho, escrito en su vida. Señor, quien sea que haya escrito esto. Todos estos artículos que puedan interferir con el desarrollo económico y con el bienestar de los cubanos. Espera. No, que era para que no se te escaparan los Castros. Y ahora resulta que es con el desarrollo económico y el bienestar de los cubanos, o sea, con la parte pragmática, con la parte esta de la economía, la propiedad privada, la libre empresa, ¿verdad? Te estás metiendo, en el artículo anterior dijiste que hay que hacerle enmienda porque si no los Castros pueden volver. Y ahora resulta que las enmiendas no es porque puedan volver los Castros, no, sino es porque puede volver la sociedad liberal que había. O tú tienes queja de la Cuba del año 50 y 51, ¿de verdad? No jodas. La razón de esas enmiendas proactivas es que para que los socialistas bienestar es una mala palabra y pobreza
es el caldo de cultivo en que ellos crecen descontroladamente. ¿Y qué tiene que ver el culo con la llovizna, loco? Vamos a seguir. También hay que enmendar de antemano, claro está, todo, o sea, de antemano, claro está, de antemano, no, claro, porque si la llevas al pueblo, tal vez el pueblo no la quiere enmendar. Todo lo que la gente esta quiere hacer de antemano es porque tienen miedo a que el pueblo no le permita enmendar nada. ¿Me entienden? Entonces ellos tienen que enmendar antes, de antemano. Todos estos artículos de esa Constitución que puedan servir de refugio y protección legal a los criminales castristas. Esto es lo más incongruente. Si esa Constitución solita por el artículo 40, el artículo 20, o 286, 24, el artículo 22 y 23. ¿Qué más artículos, loco? Es que tú no sabes lo que estás hablando. Yo hablo de artículos. ¿Por qué tú no hablas de artículos? ¿Qué artículo protege a los Castro en la Constitución del 40? Los Castro van juzgados bajo la Constitución del 40, pero bajo la ley, no bajo la venganza, no por la que esta pila de fracasados del exilio, que nunca hablaron de la Constitución y que nunca enfrentaron al castrismo como había que enfrentarlo, quieran ir ahora a vengarse. No, nadie va a ir a Cuba a vengarse de nada, ni de nadie. En Cuba se va a hacer justicia y se va a hacer por la Constitución, que es anterior a los crímenes. Y se va a tener en cuenta la actitud patriótica que puedan tener hoy los militares o los que puedan tener hoy los cubanos que tomen el poder y restituyan la Constitución. La tendrán en cuenta ellos mismos, ellos van a estar en el poder. No vamos a hacer nosotros desde aquí afuera. Aquí afuera nadie va a hacer nada, ni vamos a ser jueces de nadie. Se va a hacer justicia en los tribunales y va a haber jueces en Cuba, no aquí. No aquí. Y el que quiera ser juez en Cuba y esté aquí, que vaya preparando las maletas. Que en cuanto se restituya la Constitución vaya para allá, haga residencia, aplique por el 39 a un puesto público y todas las cosas. Y que se haga juez, o si es juez, que valide su título en Cuba y que se incorpore al proceso. No soy abogado o jurista. No eres nada. Está bien, vamos a ir. No, carezco de esa formación y creo que deben ser las personas especializadas en esa área del saber las que se encarguen de analizar y enmendar la Constitución del 40. A ver, los que se encarguen de analizar y enmendar la Constitución tienen que ser representantes del pueblo. Pueden ser juristas, pueden ser médicos como tú, o pueden ser albañil. Había un limpiabotas. Pero lo que sucede, eso en caso de que haya constituyente, que haya una comisión, no constituyente, una comisión plebiscitaria. Artículo 286, léetelo bien para que no hable más imbecilidades. Para enmendar la Constitución hay dos métodos. Artículo 285. Con el pueblo es a través del artículo 286. Ahí está el procedimiento. Para que no hable estas estupideces. Yo me imagino que tú tengas pacientes, que tengas amistades, que un día casualmente pueden verme y escuchar lo que estoy hablando yo de las estupideces que hay escritas aquí. Uno de ellos, el artículo 99, que en su inciso A, que es el que prohíbe el voto de los asilados cubanos. Esto es lo más anormal que yo he escuchado en mi vida. Esto sí es anormal. Y esto ya lo comenté ahorita. Miren, en la Constitución del 40 no puede considerar figuras jurídicas fuera del sistema legal del 40. Si usted es un asilado bajo la Constitución del 76, del 19, o de la Constitución argentina o bajo la Constitución mexicana, para la legislatura cubana, para el cuerpo jurídico cubano, para lo que es la nación cubana, para esta Constitución cubana, usted no es un asilado. Se refiere a los asilados cubanos
en tiempo y en momento en que está vigente la Constitución. Esta Constitución no puede legislar sobre figuras jurídicas que se declaren bajo otros sistemas legales, porque no procede, es un contrasentido jurídico. Entonces, la razón de esa enmienda tan necesaria es que Cuba, del postcastrismo, será una nación con una buena parte de su población fuera del territorio nacional. Aquí están los aeropuertos, aquí están los consulados, ahora se pueden hacer muchas gestiones consulares, se pueden ampliar las gestiones consulares, que cada consulado sea un pedazo de Cuba, se pueden abrir nuevos consulados, en fin. Con la mayor parte de su capital humano no envejecido viviendo en otros países, lo mismo. El mundo está lleno de aeropuertos. Como decía Alarcón, se llenarán los cielos de aviones. Con una fracción importante de su capital financiero allende los mares. Este es otro cuento. Ningún cubano va a poner su fortuna personal en Cuba. Eso no se le ocurre a nadie. Eso no se le ocurre a nadie. Mira, ahí está el señor Diego Suárez. ¿Usted cree que si mañana se restituye la Constitución del 40 o se restituye otra Constitución que no sea la del 40, Diego Suárez va a ir a Cuba? No va a ir a nada. Ni $1 de Diego Suárez va a ir a Cuba. Él se gastó todo el dinero del mundo financiando a Mascanosa y financiando a cuanto opositor rosa hay aquí en Estados Unidos. Pero no se va a gastar un peso. $1 no se va a gastar en Cuba si no es bajo la Constitución del 40. Y que salga Diego y diga que no es así. ¿Me entiende? Entonces, si no es bajo la Constitución del 40, ningún cubano va a gastar su dinero en Cuba, a no ser que sea un castrista. Aparte, un país no puede contar con la fortuna de 15 o 20 cubanos. Hacen falta 10.000 millonarios cubanos. No coma usted basura. No es contigo, usted en el sentido genérico. Hace falta 10.000, 20.000, quizás 50.000 millonarios cubanos que tienen que surgir de los cubanos que hay hoy en Cuba. ¿De qué manera? No te lo voy a explicar. Si no tienes cerebro para entender la legitimidad de la Constitución, y además tú eres un castrista, no te voy a explicar nada. Yo no le voy a estar dando lecciones al castrismo de cómo crear riqueza. El punto es que un país cuenta con los bancos, un país cuenta con financiamiento, un país no es una finca de Pepito o de Juanito. Un país es un territorio inmenso con enormes cantidades de recursos, con un valor propio. Un pedazo de tierra en Cuba ya es una riqueza, nada más que la superficie que puedas cubrir qué sé yo, de 1 kilómetro cuadrado. Ya tienes una fortuna en la mano de la que dispone el Estado o nación, y puede licitarla, puede hacer. No te voy a explicar cómo se crean los millonarios, pero en Cuba, cuando entremos en Cuba, con la Constitución de 40, en menos de 6 meses hay 20, 30, 40.000 millonarios en Cuba. De los mismos cubanos que están hoy en Cuba, escuchando este video o este audio, como llega allá. Ustedes mismos, no tienen que ir a ningún lado, ustedes son los millonarios cubanos, ustedes los que están hoy en Cuba, soñando con restituir la Constitución del 40, ustedes van a ser los millonarios en la Cuba de mañana. No va a ir ningún millonario en ningún lugar del mundo, van a ser ustedes mismos. La Constitución del 40 se va a restituir para que los cubanos más inteligentes, los estrellas, sean los millonarios en Cuba, no Elon Musk, no Diego Suárez. Que los millonarios cubanos sean los cubanos, los que hoy se llaman Casimiro y andan en bicicleta. Los buenos cirujanos que tenemos en Cuba tienen que ser millonarios. Los generales del ejército de la República tienen que vivir holgadamente y no con una jabita plástica cargando 4 papas o con un Lada soviético o con un jelly chino. No, somos uno de los ejércitos con más experiencia en guerras modernas del mundo, y los generales en Cuba, los coroneles en Cuba andan en bicicleta, no jodan.
Bajo la Constitución del 40, al militar se le da lo que se gana, lo que se merece. Un militar, un patriota que defiende la soberanía y la Constitución. Entonces, vamos a seguir. Desperdigado por el mundo con el 100% de su ciudadanía con experiencia democrática, empresarial. No, hoy hay una cantidad de experiencia democrática y no entienden la importancia de una constitución legítima. Artículo 30, que regresen todos a Cuba. No hay problema. No se va a tener una alcaldía en Cuba control remoto. No se va a echar a andar una empresa en Cuba control remoto. No. La Cuba del postcastrismo no puede darse el lujo de excluir a esa parte de su población del proceso de constitución de la nación cubana. No. Si esa parte de la población se quiere dar el lujo, que se excluyan. Nadie los va a excluir. Artículo 30. No sigas hablando basura. Artículo 30 y artículo 99. Artículo 99 tienen derecho a votar aunque no sean ciudadanos. Y artículo 30 pueden entrar a Cuba hasta sin documentos si son nacionales cubanos. No darle derecho al voto a esos cubanos en los primeros tiempos de transición, porque así lo dice el documento del año 40, es excluir de la transición a esos que más y mejor pueden por esa población mermada, envejecida, desinformada, empobrecida. Mira, esa población mermada, desinformada, empobrecida, tiene más valor que ese poquito que me estás hablando, que no le quito valor a ese poquito. Pero de media vez que lo quieren hacer por control remoto, para mí no vale nada. Para mí no vale nada. Mira el criterio. Envejecida, desinformada, empobrecida. Cuando se decidan y salgan a la calle a restituir la Constitución, serán orgullosos, valientes, empoderados, tendrán la ley de su lado. ¿Entiendes? Este tipo de discurso, este tipo de retórica, cubanos, es para desalentarlos a ustedes. Es para decirles que ustedes que ustedes no son capaces de nada. Este es el discurso castrista, intrínsecamente castrista, aunque no lo parezca. El artículo 9, en su inciso A, también debe ser enmendado. Oh, claro. Si justifica la existencia del infame servicio militar obligatorio. Bueno, a ver, la experiencia de 12 años de constitución del 40 no hubo nunca servicio militar obligatorio. Una institución absurda cuya implementación no está justificada. Claro, bajo la del 40 nunca la hubo. Una parte de la fuerza de trabajo, esa mano de obra será esencial en el contexto. Sí, todo lo que tú quieras. Pero eso es mentira, eso no ocurrió bajo la Constitución. Si tú me estuvieras hablando a mí de una Constitución que nunca estuvo, es que esta estuvo y eso que tú estás diciendo es mentira. Estás esgrimiendo un hecho que ocurre bajo la Constitución castrista para criticar a la Constitución anticastrista. Y esto ya lo tenemos clasificado como una técnica de la inteligencia cubana. Es que en La Habana no te cuidan, César, no te cuidan. Igual el artículo 3, en su inciso B, no reconoce la doble ciudadanía, algo que hoy en día es común en la inmensa mayoría de los países democráticos. A ver, ningún país, absolutamente ningún país te reconoce dos ciudadanías. Ellos no se meten con tu segunda, con tu tercera, pero usted en un país, el gobierno de ese país le reconoce una sola ciudadanía. La segunda te la reconoce la embajada de ese país. La tercera te la reconoce la embajada de ese otro país. Pero ningún país de este mundo te reconoce una ciudadanía, una segunda ciudadanía, porque usted tiene que acogerse a las leyes del país. Usted tiene, cuando entra en un territorio, usted está regulado por las leyes de ese territorio y lo que impera es la soberanía de ese territorio. Y usted no puede tener dos ciudadanías para que cuando le convenga soy y cuando no me convenga pues no soy. Eso no te lo permite hoy ningún país. Bien, lo que tú me quieres decir es que hay países que no se meten con tu segunda ciudadanía ni con tu tercera. Pero en un país solo vale
una sola ciudadanía. La segunda vale en los consulados, ¿ok? Para que no se equivoque la gente. Bien, la Constitución del 40 tiene una ruta segura para la doble ciudadanía. Usted la pierde por el artículo 15 si adquieres otra. Al momento de adquirir, al adquirir otra, está hablando al adquirirla. ¿Ya? Bien, no te olvides la palabra adquirir otra ciudadanía. No se te olvide esa palabra nunca. Ese sublime acto de adquisición. Lo que sucede es que el artículo 17 te la devuelve. Y adivina qué, según la ley complementaria, que la tenemos en la página movimientoc40.com, según la ley complementaria, esta segunda ciudadanía no necesita renunciar a ella para recuperar la cubana. No te lo voy a explicar, pero hay sus razones financieras y de todo tipo y políticas, ¿no? Pero realmente te cuesta un sello de 5 pesos cubanos y presentarte ante un juez. El juez te va a leer una cartilla ahí que tiene que ver con la ley, con el conocimiento de la ley, y te va a devolver tu ciudadanía sin quitarte la extranjera. ¿Me entiendes? Pero vamos a dejarlo ahí, no quiero meterme en ese punto. El artículo 9, inciso A, el artículo 3, no es el 3. A ver. El que no reconoce la doble ciudadanía no se la reconoce a extranjeros. El cubano la pierde la cubana, pero la recupera por el 17 y ya tiene doble. Pero el gobierno cubano solo te va a reconocer una sola, no te va a reconocer toda. No te va a quitar la cubana a partir de que tú la recuperes. ¿Entiendes? No te la va a quitar. De hecho, te la va a devolver sin pedirte que renuncies a la otra. Por lo tanto, ya tienes 2. Pero ellos te van a aclarar que Cuba solo te reconoce la cubana o la extranjera, pero las 2 a la vez no te la reconoce. Eso es lo que te dice el juez más o menos. Dice, no enmendar de antemano ese artículo sería alienar de la transición a muchos cubanos que después de décadas disfrutando de libertades democráticas en países que aceptan sin problema alguno la doble ciudadanía, verían como injusto el mantenimiento de esa imposición, al mismo tiempo que la aceptación de la doble ciudadanía daría a los exiliados que decidan regresar a Cuba para ayudar durante la transición la protección legal. Es que no te has leído mira, el artículo 30 te permite regresar a Cuba en cuero en la pelota. ¿Ya? Nadie en Cuba te va a preguntar si tienes otra ciudadanía o no, es un acto privado. Eso tú no lo entiendes, pregunta a un abogado. Eso es en segunda. En tercera, el artículo 17 te devuelve la cubana sin pedirte como condición que renuncies a la segunda. Por lo tanto, ya tienes la doble ciudadanía. Y en tercera, mira, yo soy ciudadano americano y yo estoy metido en la política esta de la restitución de la Constitución del 40. Y aunque yo no regrese a Cuba cuando se restituya la Constitución, yo tengo derecho y posibilidad y recursos para hacer política que afecte el pensamiento cubano, que afecte la lucha política cubana, que afecte decisiones en Cuba. Yo tengo la posibilidad, solo tengo que ser lo suficientemente bueno para alcanzar el efecto que deseo. O sea, no estar en Cuba hoy no es un impedimento para que tú participes de la política cubana. Eso es en primera. En segunda, por la Constitución del 40 no existe absolutamente ningún artículo que te impida regresar a Cuba cuando tú quieras. Inclusive puedes votar hasta si no recuperase la ciudadanía. Artículo 99, que es lo que nos ha dicho. Por último, es importante recordar que si algo ha caracterizado a Cuba durante los más de 60 años de despotismo castrista, es precisamente la ausencia de un sistema judicial, no ya independiente del Poder Ejecutivo, sino incluso medianamente funcional. La inmensa mayoría de los abogados, jueces y fiscales de la Cuba de hoy necesitarían un largo periodo de reeducación y de reevaluación antes de poder aceptar tales. Eso es basura. Eso es como que ahora a mí me quiten el camión que tengo con el timón a la izquierda y me den un camión en Australia con el timón a la derecha. Lo voy a manejar igual, hombre. Un poquito me adapto para acá y para allá. Esos son, ¿cómo se llama? Gajes del oficio. ¿Ya? Esos son gajes. Porque es diferente una enfermedad en Estados Unidos que en Cuba. No, se trata diferente, pero si el médico revalida, es un médico igual.
Entonces, lo que sucede es que, bueno, nada, los abogados que estudiaron ley tienen que ajustarse a la del 40. Y créeme que a lo bueno se adaptan todos muy fácil. Nosotros tenemos personal para eso. Tenemos muchísima gente buena. No hace falta tanto. Tenemos más de los que hacen falta. Para que no te pongas nervioso con eso. Tenemos más de los que hacen falta. Y los que de afuera no sirven. Tienen que ser de allí. El resultado de eso es una serie de preguntas para las que por hoy no tenemos respuestas viables. No tienes respuesta tú, loco. Nosotros tenemos respuesta. ¿Quiénes serán los encargados de aplicar esta Sagrada Constitución de 1940? Los cubanos. Los antiguos represores castristas disfrazados de abogados, jueces y fiscales. No. Es que en Cuba todo el mundo no es represor, loco. ¿De dónde tú sacas que en Cuba todo el mundo es represor? No. De ser así, ¿qué garantía existe de que esos antiguos represores no favorezcan en sus decisiones legales a sus antiguos amos? La garantía es la ley, loco. Tú no sabes que no es una ley como en Estados Unidos, la ley anglosajona, que es por precedentes. No, ahí es una ley escrita. Mira, las violaciones están prescritas y las sanciones también. ¿Copiaste? Es muy fácil. Es muy fácil. Es más, que yo sin ser abogado, tú me dices cuál es el delito del juicio, me dice, mira, el delito es este, y yo busco en el código penal y digo, mira, ese delito, está así, sí. Bueno, ¿cuántas agravantes? ¿Cuántas atenuantes? Bueno, pon sumo, resto, mira, lo que le cabe son tantos. Lo dice, está prescrito, loco. Bien, ahí no hay favoritismo. Y cuando un juez cometa favoritismo en el sistema penal de la Constitución del 40, eso se sabe, eso es visible, es explícito. Durante la crisis transicional, es que no entiendo lo que es la Constitución 40, ni el sistema de leyes en Cuba. Durante la crisis transitoria del sistema judicial cubano, que inexorablemente ocurrirá, seguiremos aplicando sin enmiendas una Constitución que dice que en su artículo 27 que todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial competente dentro de las 24 horas siguientes al acto de su detención. Y tú quieres algo más justo que eso. Eso está bien. No favorecerá eso a los antiguos represores, asesinos y castristas. No, porque tú, cuando detienes a alguien, tienes 72 horas para empapelarlo. Y si tú no lo puedes empapelar en 72 horas, tienes que soltarlo, aunque sea un delincuente. Porque hay un principio que es mejor un culpable suelto que un inocente preso. Es que este hombre razona como que yo pensaba que se tapaba mejor, pero este tipo no se tapa. Este tipo es peor que los Fortes. Este tipo es peor que los Fortes. Si no favorecerá eso a los antiguos. No. ¿No sería mejor enmendar la Constitución del 40 para adaptarla cuanto más se pueda a las constituciones extraordinarias de la Cuba del postcastrismo? ¿Qué? Este tipo está diciendo, fíjate que él no dice las cosas, las dice en forma de pregunta. Eso se hace cuando tú no quieres comprometerte con el criterio. ¿Entiendes? Él dice, no favorecerá eso a los antiguos represores y asesinos castristas. O sea, él está dando a entender que eso va a favorecer a los castristas, pero él no lo quiere dar como una opinión de él, porque no es así. No quiere comprometerse con el criterio y lo dice en forma de pregunta. Y dice el otro, ¿no sería mejor enmendar la Constitución del 40 para adaptarla cuanto más se pueda a las condiciones extraordinarias de la Cuba del postcastrismo? ¿Cuáles son las condiciones extraordinarias de la Cuba del postcastrismo? Es la Cuba, la misma Cuba del último día del castrismo, o sea, la Cuba socialista. Él quiere adaptar la Constitución del 40 a los logros del socialismo. Ya eso lo he explicado antes. Es muy obvio este señor, ¿no? Todas esas preguntas y muchas otras más que empezarán a surgir cuando los verdaderos conocedores de ese tema empiecen a tratarlo. Mira, los verdaderos conocedores de ese tema somos nosotros, César. O por lo menos
los verdaderos, los conocedores del tema que tenemos valor. Porque Eloy Viera no tiene valor para hablar de esto. Y Julio, que está en Cuba, tampoco tiene valor para hablar de esto. Ya no tienen valor. Los juristas cubanos no tienen valor para hablar de la Constitución del 40. Es como si la amenaza del castrismo fuera tan grande que no tienen valor. Y cuando te hablan, te analizan la ley que existe y no tienen el criterio ese personal de si esa ley está bien o no está bien. O no. A ver, las leyes todas están ni bien ni mal. Las leyes son leyes. Si es legítima o no es legítima. Merecen y requieren ser discutidas en un diálogo civilizado. No, tú no estás hablando de un diálogo civilizado. Tú estás hablando de un diálogo tecnócrata solo entre tecnócratas, ¿ya? Y resulta que todos los tecnócratas con los que nos hemos encontrado no tienen valor, excepto Mike Mirabal. Es un abogado cubano de Cuba y de Estados Unidos que se dedica a estudio comparativo, da clase en la Universidad de Miami y explicó que la Constitución del 40 realmente está mejor o al nivel de la de Estados Unidos. Que ahora es que la de Estados Unidos más o menos se acerca a la del 40. Sin golpes de pecho, sin algarabías innecesarias. No, claro, si tú lo que quieres es que nos callemos la boca, que estemos tranquilitos. No somos politiqueros, no estamos hablando básicamente ni de izquierda ni de derecha, sino de leyes. Esto no es politiquería. Y sobre todo sin acusar de ser de izquierda a esos que se nieguen a aceptar sin enmienda una constitución que nació profundamente penetrada por las ideas de izquierda. Ve, sobre todo esto, Humberto, esto es lo que le duele. Teníamos razón. Hay que acabar de decirles lo que son a los anti-C40. Son comunistas, compadre. Albuquerque, usted es un tremendo comunistón. Usted no es republicano. Usted es más racista que el racismo que usted dice odiar. No hay un discurso de Albuquerque que no hable del problema racial. El racial eres tú, Andrés Albuquerque. Eres un racista. Eres un cabrón racista. Y eres un comunistón. Te dolió, César. Pero tú sabes qué, que nosotros esgrimimos cuando te decimos que los anti-C40 son comunistas. A ver, por analogía histórica, si tú trazas un paralelo, cuando Batista da el golpe de Estado, ¿quiénes fueron los que siempre estuvieron en contra de restituir la Constitución? Los comunistas. Siempre estuvieron en contra de restituir la Constitución de 1940. ¿Por qué? Porque ya desde Prío se habían prohibido las actividades comunistas. Y cuando Batista la restituye, entre comillas, en el 55, que restituyó lo que le convino, porque no restituyó el balance de poderes. Si restituye el balance de poderes, lo hubieran llevado a juicio. Batista siguió siendo un dictador metido en el poder ejecutivo con la etiqueta de unas votaciones que el mismo Grau la saboteó al dividir el Partido Auténtico. Entonces, Batista ganó con el 54%, con el 54% de un 47% de asistencia. O sea, pues Batista, ¿qué fue lo que votó? El 14% de los votantes de la población. Entonces, del 100% del patrón electoral. Entonces, en el 55 se crea el BRAC, Buró de Represión de Actividades Comunistas. Claro que los comunistas le tienen miedo a la C40. Claro que le tienen miedo. Apoyaron a Batista después del golpe. Después estuvieron en contra de la lucha contra Batista en la sierra, la lucha armada. Los comunistas estuvieron en contra de la lucha armada. De oportunistas después se sumaron, porque el plan era que se sumaran. Acuérdate que los comunistas cubanos no los dirigía los comunistas soviéticos, no los dirigía el PECUS, los dirigía el Partido Comunista Norteamericano. No es como tú dices en tu librito. No, a los comunistas cubanos los dirigía el Partido Comunista Norteamericano. Groban
Se quedó al campo. Los norteamericanos los que mandaban en Cuba, los comunistas norteamericanos. Entonces, si tienes que los comunistas estaban en contra de la restitución, si tienes que los comunistas además estaban, no apoyaban la lucha por la restitución, ningún comunista firmó el tratado, el manifiesto de la Sierra, ningún comunista apoyó el programa de Moncada. Es que ni siquiera hubo una participación fuerte de los comunistas en la batalla de Playa Girón. Fíjate que ni se mientan los comunistas hasta el 64 y el 65. Que no se mientan. Cuando el juicio contra de Humboldt 7, ahí se empieza a cuestionar un poco a los viejos comunistas, les pasaron la cuenta casi todos. Entonces, en definitivas, este no es mi campo, no sé mucho de eso, no quiero meterme ahí, no. Tendría que sacar de allá, de los archivos que tengo en el hipotálamo, ¿no? El punto es ¿cuál? Si los comunistas siempre estuvieron en contra de la restitución de la Constitución, ellos participaron en la elaboración y después cogieron pescado y le cogieron miedo a los ojos. Después tuvieron que cambiarle el nombre al partido y tuvieron que sindicalizarse. Ellos siempre estuvieron en contra de la restitución de la Constitución. Los comunistas mandan hoy en Cuba y no la mencionan, no la quieren. Saben que si restituyen la Constitución se cae el bloqueo y no lo hacen. Entonces, ¿a quién te voy a asociar yo a ti? A los auténticos. No te puedo asociar a los auténticos. No te puedo asociar al directorio. No te puedo asociar a nadie. A ningún anticomunista. No te puedo asociar a Chivas, que era anticomunista. No te puedo asociar a Prío, que era anticomunista. Ni siquiera te puedo asociar a Batista. Porque Batista hizo un intento en diciembre del 58 por restituir la Constitución. Y cuando no pudo, por restituirla de verdad, y cuando no pudo, le propuso a los americanos hacer otra. Porque el problema era la Constitución. Y el problema siempre ha sido la Constitución. Y en contra de la Constitución del 40 siempre ha estado los comunistas y el gobierno de los Estados Unidos. Los comunistas y el gobierno de los Estados Unidos. Y eso hace unos años parecía imposible. Pero hoy, con el globalismo, nos estamos dando cuenta de que el gobierno de los Estados Unidos tiene mucho que ver con los comunistas. O la gente se cree que cuando los rusos soñaban con el comunismo, los americanos no. ¿De verdad? ¿De verdad? El Partido Comunista de Estados Unidos siempre ha sido fuertísimo. Hoy es el país que más partidos comunistas tiene en el mundo. Estados Unidos. Tiene más partido comunista que ningún otro país. En los países por allá, en Cuba hay un partido comunista, en China hay un partido comunista. En Estados Unidos hay 9. O hasta ahora los que hemos encontrado. Entonces, nada que basura de artículos, me tomó bastante. Espero que espero que por lo menos ahora le podamos dar una compartidita ahí para después. Es el 15, sí, es el 15, no, pero imagínate, no. Entonces, pues nada. Bien, caballero, yo en múltiples ocasiones dicho públicamente que Albuquerque es comunista, pues lo voy a explicar después. Voy a usar una directa de Albuquerque con los Forti. Ha hecho 2 o 3, no sé. Yo no cuento las veces que los fidelistas se reúnen. Voy a agarrar esa directa y la voy a tratar de ir desmenuzando, va a tomar más tiempo. Yo la comencé a ver, no la pude terminar, ni siquiera pude avanzar ni 5 minutos porque es inmetible. Yo tengo una reacción fisiológica contra cuando hay este tipo de gente que han trabajado de represores y eso. Yo realmente por historia de mi vida y cosas, yo tengo una reacción fisiológica y
hay algunos de estos personajes que cuando me toca lidiar con ellos, me voy un poco de control. Y entonces yo no creo que haya cosas muy difíciles de analizar en esa directa de Los Fuertes y Albuquerque. Entonces me voy a tomar un tiempito, quizás mañana la corra y vaya, como hoy, por partes, analizando las cosas tipo conversacional, como si yo conversara con estos dos imbéciles, ¿no? Comunistas. Hay truquitos, ¿no? Hay truquitos que son muy propios del castrismo. Hoy se los dije aquí con César Rinier, cuando quiere emitir un criterio, pero no lo emite, sino que te lo despacha en forma de pregunta. Esto mismo es muy propio, eso es muy propio de los ideólogos comunistas. Y se los voy a demostrar mañana cómo también esto lo usa mucho los Fortes. Te habla de un concepto, de un criterio, no te lo da, no lo dice, sino que lo pregunta. Y es que acaso esto no es comunismo, ¿no? No es comunismo. Pero él no te explica lo que es comunismo. Él no te dice, esto es comunismo. Porque entonces es licenciado en filosofía marxista, de pedagógico, pero como quiera, estudió filosofía marxista. Y como filósofo, él sabe que eso no es comunismo. Pero te viene con un discurso demagógico y a la hora de decir, y esto, señores, es comunismo, no lo dice, porque no quiere comprometer su diploma rojo. Y te dice, ¿y esto no es acaso comunismo? Te pasó la papa caliente para que tú seas el que diga, claro, es comunismo. Entonces mañana tú le dices, no, pero mira, eres filósofo, eres licenciado y dijiste esto. Dijiste que esto era comunismo y te va a decir, no, yo no lo dije. Yo solté la pregunta. Yo no di el criterio. ¿Entiendes? Esas son las formas en que algunas personas usan para no comprometer su profesionalismo, entre comillas, ¿no? Entonces, para no comprometerse profesionalmente, te hacen este tipo de enunciado pregunta. ¿Ya? Y, pues, pero es muy propio del castrismo. El castrismo usa esto porque no puede triunfar con sus argumentos y entonces lo que hace es torcer las cosas de esta manera. Pues nada, espero que les haya gustado. Máximo, saludos, no te había visto, no había mirado para acá. Espero que se la hagan llegar a Bobo la Yuca. Yo ni odio los puedo coger. Ni odio los puedo coger. Háganle llegar a Bobo la Yuca el asunto este y pues nada, que tengan muy buena noche. Me voy a despedir como vine, con algunos videitos, ¿no? De estos que tenemos guardados por aquí, que tengo yo guardado por aquí. Tengo algunos videitos que me gustan. Aquí, mira. Le voy a sacar un viejo recuerdo, ¿no? Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Muchos hablan hoy de la Constitución de 1940. Y por supuesto, nosotros también. Si tu tema es tan importante, tan trascendental, si es tan crucial, si es la única vía, pues muy mal estás haciendo explicándoselo a la gente de la forma que lo haces cuando nadie te hace ni puñetero caso. Muchos hablan hoy de la Constitución de 1940. Y por supuesto, nosotros también. A veces yo veo a Carlito Madrid, me da lástima. Me da lástima. Hay más cosas, miren. Debo poner, por ejemplo,
Mira, que puedo estar de acuerdo completamente con Vigoa en algo. La Constitución del 40 y su restitución no depende de que tú estés en contra, depende de cómo se tumbe a la dictadura y de que se logre una fuerza crítica, no de un grupo pasivo, de lo que un grupo pasivo crea, en efecto, no de lo que tu grupo crea, no de lo que las personas crean ni el gobierno constitucional crea. Depende de lo que crea la masa. Por eso es tan importante lo que pensamos los influencers, que somos los que le hablamos a la masa, Vigoa. ¿Entendiste? Entonces, por eso es tan importante que se convenza a los influencers de lo que ustedes quieren hacer. Y por eso es tan importante que si no tienen nuestro apoyo, no va a pasar. ¿Entendiste? Porque si dan un golpe de Estado en Cuba, no lo vamos a aceptar tampoco. Esa es mi opinión. Dice Gustavo, tú eres la masa. No, yo no soy la masa. No me has entendido. Yo te estoy diciendo que yo le hablo a la masa. Y Otaola le habla a la masa. Y Eliezer le habla a la masa. Y Ultra le habla a la masa. ¿Entiendes? Somos nosotros los que movemos la masa. ¿Entiendes? Entonces, lo que nosotros movemos es lo que va a pasar. Y estamos buscando una razón lógica. Confío en que los mecanismos que se disparen, los mecanismos de lucha que surjan, pues sean los correctos, ¿no? ¿Dónde están esos carteles apareciendo en toda La Habana? ¿Entiendes? Nosotros los constitucionalistas queremos que aparezcan carteles C40 en los postes. Quisiéramos levantarnos y escuchar de que en toda La Habana con carbón existen las paredes C40. Yo quisiera escuchar eso. Somos todo lo que busca, una bola tu imaginación. Es ahora o nunca, únete a mí. Llevamos 60 años con la misma cantaleta de la unidad. No, lo único que logra la unidad es un proyecto que no sea de nadie. Ni es de Humberto Mondeja, ni es de Ferrer, ni es de Fariña, ni es de las Damas de Blanco, no es de nadie, porque es un pueblo que hizo un proyecto que hizo el pueblo de Cuba. Y ahí están todas las ideas. Feel free, es ahora o nunca. Somos todo lo que buscas.